Buenas tardes, mi nombre es Lars Strombach, soy cirujano de rodilla, trabajo actualmente en la clínica MEDS y hoy día me tocó hablarles un poquito sobre el enfrentamiento inicial de un paciente con gonalgia, o sea, con dolor de rodilla, en el contexto ambulatorio, que puede ser una consulta de medicina general o podría ser, por ejemplo, una evaluación domiciliaria en el contexto de algún médico familiar o cualquier enfrentamiento inicial al dolor de rodilla. Partir señalando que se trata de un problema bastante común. El dolor de rodilla es el segundo motivo de consulta más frecuente en cuanto a la consulta musculoesquelética después del dolor lumbar. Este aporta gran morbilidad en el sistema laboral por discapacidad. Se estima que alrededor de los 45 años ya un tercio de los pacientes van a haber consultado en algún momento por dolor de rodilla y se estima que aproximadamente 2 de cada 10 de ellos van a necesitar una licencia de más de una semana. Además, representa un tercio de las consultas traumatológicas en nuestro sistema. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto? Yo creo que lo más importante es la edad del paciente, lejos, y lo podemos separar en tres: niños y adolescentes, en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no es cierto? Acá, adultos y adultos mayores. En cuanto a los niños, es importante destacar los diagnósticos de Osgood-Schlatter, que se trata de una apofisitis o una inflamación de la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde se inserta el tendón patelar en la cara anterior de la tibia, justo por debajo de la rodilla, en el fondo. Y se presentan niños más bien hombres, alrededor de los 8 años. 8 a 10 años más o menos en hombres. En mujeres también podría ser un poquito antes, entre los 6 a 8 años. Otra causa importante en niños podría ser la subluxación o inestabilidad patelar recurrente, que va a producir episodios de dolor intenso asociado a la sensación de una luxación, asociado a derrame y que suelen llegar a la consulta 1 o 2 días después con mucho dolor, mucha inflamación y mucha aprensión, es decir, mucho miedo a que se les vuelva a salir. Y también señalar los tumores que a cualquier edad pudiesen dar dolor de rodilla. Sin embargo, en los niños cobran especial relevancia por la gravedad del caso. En adultos, la disfunción patelofemoral, que quiere decir cualquier enfermedad dentro de la familia de enfermedades que involucran un mal funcionamiento entre el fémur y la rótula. La lesión meniscal aguda generalmente se acompaña, ¿no es cierto?, del antecedente de un trauma, donde se produce un giro o se produce una torsión importante axial, es decir, en el varo o en valgo de la rodilla, y que se sigue después con dolor, con derrame, con impotencia funcional. La artropatía por cristales también es propia de adultos, más bien hombres, alrededor de los 40 años, y ahí destacar, ¿no es cierto?, la gota, que es por cristales de ácido úrico, o la pseudogota, que también es una enfermedad donde se produce una artritis, ¿no es cierto?, monoartritis inflamatoria, y en este caso es por cristales de pirofosfato cálcico. Es importante destacar que lo más frecuente no es en la rodilla, sino que es, como bien conocemos, el tofo o la inflamación en el primer ortejo, ¿no es cierto? Pero la segunda localización más frecuente de la artropatía por cristales es la rodilla, entonces no tenemos que olvidarnos de este diagnóstico diferencial como una causa. También es importante las lesiones por sobreuso, donde van a estar de nuevo apofisitis, donde pueden estar tendinitis, ya sea patelar, tendinitis cuadricipital, tendinitis, por ejemplo, de la pata de ganso, eh, síndrome de roce lavanderotibial, por ejemplo, son típicas lesiones de sobreuso, donde la acción repetitiva del tejido va generando un daño que sobrepasa la capacidad o la resistencia para la cual está preparado ese tejido, por lo tanto se inflama y produce dolor. Las fracturas por insuficiencia también, ya sea pacientes cuya actividad deportiva o algunos trabajos exigen más de la cuenta y el hueso empieza a tener un colapso subcondral, donde si bien no se produce la deformidad característica de la fractura,
donde el hueso cambia su eje, ¿no es cierto? Sí se produce un dolor importante y una impotencia funcional total. La artritis séptica, dentro de patología infecciosa, ¿no es cierto? También pudiese atacar a la rodilla como la primera causa, o sea, como la primera localización, perdón, más frecuente, y la artropatía por cristales, ¿no es cierto? O sea, perdón, artropatías múltiples, donde destacamos la artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad de la esfera reumatológica que pudiese producir, ¿no es cierto?, una artropatía de la rodilla en el contexto de una poliartropatía, ¿ya? Y el adulto mayor también, fracturas de nuevo, un hueso porótico o una artrosis, muy importante aquí, y las lesiones meniscales degenerativas, que si bien son una entidad aparte, una lesión puramente meniscal de tipo degenerativa, generalmente se asocian también a algún grado ya artrótico de la rodilla, donde hay compromiso del cartílago, de la cápsula, aparecen osteofitos, disminución del espacio articular. En el fondo, lo que estoy tratando de decir es que la lesión meniscal degenerativa puede ser por sí sola, como también puede ser en el contexto de una artropatía degenerativa completa. Veamos. A ver, la siguiente. Dentro de la anamnesis es importante diferenciar los agudos de los crónicos. Esto en algunos casos es bien fácil diferenciarlo y en otros casos no es tan fácil. Hay casos donde, por ejemplo, si hay un trauma, el paciente está haciendo alguna actividad deportiva o está, qué sé yo, trotando, esquiando, o un accidente de trayecto donde sufre un atropello, un golpe, es fácil dictaminar que se trata de un inicio agudo, ¿no es cierto? Y otros casos también es fácil, si alguien se acerca a la consulta diciendo que hace 6 meses le duele la rodilla, no hay ninguna duda que se trata de un dolor crónico. Pero a veces hay algunos casos que cuesta diferenciar, que ese paciente que se te sienta al frente y te va a decir, doctor, sabe que a mí siempre me dolió la rodilla, pero hace 10 días que ya no lo aguanto. Y en general, en esos casos, es importante de nuevo concentrarse en la edad, porque suele ser una activación o lo que los gringos le llaman un flare-up de la artrosis, digamos. El paciente tiene un deterioro y por algún motivo produjo un aumento momentáneo en los síntomas, es decir, en el dolor, la inflamación y la incapacidad funcional. Mecanismo con o sin trauma, muy, muy importante para seguir enfocando el manejo. En cuanto a la localización del dolor, súper importante. A continuación vamos a ver una tabla donde vemos las diferentes causas dependiendo de la localización. Ver si tiene unas características inflamatorias, recordando lo que dijimos anteriormente sobre las enfermedades reumatológicas, por ejemplo, dolores que son a la movilización o dolores que están, por ejemplo, cuando el paciente está quieto y en movimiento, ¿ya? Y también preguntar al paciente si es que tiene algún sonido o algún síntoma acompañante. A veces se asocian a un clic de entrada patelar, por ejemplo, un popping, o algunos síntomas como fiebre u otras cosas que nos pudiesen orientar a otras causas. Entonces, lo que hablábamos, dentro de la localización podemos separarlo en 4 cuadrantes, por así decirlo, 4 sectores. El dolor anterior de rodilla, que es lo que estamos viendo en el lado izquierdo de la tabla, en este sector, puede corresponder a tendinopatía patelar, a una condromalacia, ¿no es cierto?, que se traduce como desgaste en el cartílago de la rótula. Pudiese corresponder a una jofitis, que es la inflamación de la grasa de jofa, una grasa que se encuentra inmediatamente retropatelar, ¿no es cierto?, atrás de la rótula, atrás del tendón rotuliano. Una tendinopatía cuadricipital, como dijimos, una fractura de la rótula, ya sea por mecanismo directo, es decir, me caí sobre la rodilla, o un mecanismo indirecto, me caí con la rodilla en flexión y al comprimir bruscamente el cuádriceps sentí un clic rotuliano, dolor, derrame, impotencia funcional, etcétera. Pudiese ser una fractura de rótula. O el Osgood-Schlatter, que es lo que hablábamos delante, que es esta inflamación de la tuberosidad anterior de la tibia, que también va a producir dolor anterior. Dolor medial o en la cara interna de la rodilla podría ser una meniscopatía, es decir, algún problema en el menisco interno, tendinopatía de la pata de ganso, ¿no es cierto? Acordémonos de esa estructura, que son tendones del semitendinoso, gracili y del sartorio, que se insertan en la cara anteromedial de la rodilla y que por sobreuso en pacientes corredores, en pacientes, por ejemplo, que están iniciando trote en desnivel o en pacientes que están haciendo pedaleo intensivo sin un correcto asesoramiento profesional,
generalmente pueden debutar con esta tendinopatía de la pata de ganso. El esguince del ligamento colateral medial, problemas de cadera, acordarse que hay terminaciones sensitivas de ramitas ahí del nervio safeno, entonces muchas veces problemas de tipo artríticos, o sea, es decir, de inflamación de la cápsula en la cadera, pueden dar un dolor referido en la cara interna de la rodilla, no nos olvidemos de eso, sobre todo pacientes alrededor de 50, 60 años con problemas de cadera conocidos y que ahora tienen un dolor muy sui generis, muy inespecífico en la cara interna de la rodilla, acordarnos que pudiese ser un problema de cadera. Luxaciones patelares recientes también por el daño del ligamento patelofemoral medial van a producir un dolor medial en la rodilla o un edema óseo, de nuevo por una fractura por insuficiencia, por ejemplo, o un paciente que tuvo una demanda física aumentada pudiese terminar con un edema óseo en el cóndilo medial o en el platillo interno, lo cual va a dar dolor medial. Dolores laterales se restringen más o menos al esguince lateral, a una meniscopatía externa o al roce de la banda iliotibial. Y el dolor posterior de rodilla puede ser lesión del ligamento cruzado posterior, por ejemplo, o el debut de un quiste de Baker o la rotura de un quiste de Baker van a producir dolores posteriores. En cuanto al examen físico, es importante examinar al paciente de pie. La carga de peso del paciente puede modificar los resultados del examen físico. Por lo tanto, siempre que se pueda poner de pie, es importante ponerlo de pie. Obviamente, si está con una fractura o está con una lesión muy aguda, una rodilla aguda que le imposibilita ponerse de pie, no le vamos a pedir eso. Pero si se puede, hacerlo. ¿Ya? Eh, con el paciente de pie, hacer una inspección por anterior y por posterior. Acordarse que hay algunas roturas de quiste de Baker o algunos hematomas que podemos observar en la cara posterior de la rodilla. Entonces es importante mirarlo por atrás. Evaluar el eje, si es que está en varo o en valgo. Por ejemplo, en la imagen que vemos inferior izquierda, vemos una paciente mujer, ¿no es cierto?, de 14 años y que tiene un genu valgo importante, es decir, tiene las extremidades inferiores con forma de X, es decir, las rodillas están más juntas y los pies están más separados, eso se llama genu valgo. Y evaluar otro tipo de deformidades. Por ejemplo, en la imagen que vemos acá abajo a la derecha, vemos un paciente donde la rodilla derecha tiene un aumento de volumen importante en comparación a la rodilla izquierda y que probablemente se trata de derrame, ¿no es cierto?, o un aumento del líquido articular normal. También es importante descartar signos de fractura, como una deformidad evidente o una articulación donde no debiese haber una articulación, asociado a signos de trauma y el antecedente, por ejemplo, una equimosis y algo en la historia que no haya destacado eso. Y siempre que podamos también evaluar la marcha. En cuanto a los signos meniscales, vamos a acordarnos de tres, que son los principales. El signo de McMurray, que se convierte en el examen más específico, es un signo donde el examinador de manera pasiva mueve la extremidad inferior del paciente. En una mano se toma el tobillo, como muestra la imagen, y con la otra mano se palpa la interlínea que estamos evaluando. Para evaluar la interlínea articular interna o medial, vamos a hacer una rotación tibial externa asociada a una fuerza en varo, y en ese momento hacemos movimientos de flexo-extensión. Si el paciente refiere dolor o nosotros palpamos un clic en la interlínea articular medial, se considera positivo y es un signo muy sugerente de una rotura meniscal. El signo de Murray externo o lateral es lo contrario, es decir, vamos a hacer rotación tibial interna asociada a una fuerza en valgo y vamos a estar palpando la interlínea articular lateral. Y vamos a hacer ejercicios de flexo-extensión buscando de nuevo dolor o un clic palpable. El signo de Apley es un signo donde vamos a poner el paciente en decúbito prono y el examinador va a doblar la rodilla del paciente en 90 grados y haciendo una fuerza de distracción, como se ve en la imagen izquierda, y en una fuerza de compresión vamos a hacer rotación tibial interna y externa, buscando ir a pellizcar el menisco para producir dolor. Y el signo de Tesali, que es el signo más sensible, es importante que se acuerden de este dato, el signo más sensible para daño meniscal consiste en que el examinador asiste al paciente para que éste se ponga de pie en una sola, en estación monopodal, digamos, en un solo pie, con el lado comprometido,
y haga movimientos de flexo-extensión, es decir, ir bajando de a poquito con rotaciones. Es el equivalente a bailar twist. Y ver si es que le duele. Ojo, no ser muy violentos con este test porque puede producir mucho dolor y pudiese incluso empeorar una lesión meniscal. Luego vamos a ver los signos de inestabilidad varovalgo, que es para probar, ¿no es cierto?, el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial, respectivamente. A la izquierda vemos el test de bostezo en varo, ya donde se toma la rodilla del paciente, de nuevo de manera pasiva. El examinador aplica una fuerza no brutal con una resistencia en la rodilla y vamos a estresar el varo tanto en 0 grados y lo repetimos en 30 grados. ¿Por qué hacemos esto? Porque en los 0 grados los ligamentos cruzados también se encuentran tensos, sobre todo el ligamento cruzado anterior, el cual pudiese contribuir a estabilizar la rodilla en varovalgo y vamos a tener un falso negativo. Por el otro lado, en el lado derecho, vemos lo mismo, un test en valgo. Nuevamente se hace una fuerza con una resistencia en 0 grados y luego se repite con 30 grados de flexión aproximadamente. Repito, esto se hace para eliminar la influencia que pudiesen tener los ligamentos cruzados al estar falsamente estabilizando una rodilla en extensión. Y los signos de inestabilidad anteroposterior, hay muchos descritos, pero es importante que nosotros manejemos dos. A la izquierda tenemos el signo del cajón o drawer test, donde se hace un cajón tanto anterior como posterior. Es importante fijarse que el examinador va sentado sobre la extremidad del paciente, o sea, sobre el pie, perdón, para evitar que se deslice en la camilla. Y como tip, es importante decirle al paciente antes, me voy a sentar sobre tu pie, porque muchas veces el paciente se confunde y cree que uno lo hizo sin querer y tiende a retirar el pie y falseando un poquito la prueba. Entonces hay que decirle, mira, me voy a sentar arriba de tu pie y vamos a probar si es que está estable. Y al lado derecho vemos el test de Lachman, donde con 30 grados de flexión, el examinador toma con una mano el fémur, con la otra mano la tibia, y va a hacer movimientos controlados hacia anterior y posterior, tratando de ver tanto ese tope o esa resistencia firme que producen los ligamentos cruzados e indemnes. Este test es muy difícil de explicar a través de una presentación, e incluso estos tests requieren varios años de práctica para lograr acostumbrarse al feeling de una rodilla estable. Vamos a seguir hablando de los signos de inestabilidad patelofemoral. Esto es súper importante y es lo único que está escrito en la diapositiva y es importante que lo recuerden. Se evalúa con la rodilla en extensión, ¿ya? Porque si yo evalúo la estabilidad patelar con la rodilla en flexión, puedo producir una luxación violenta, puedo producir daño articular. Al paciente le puede doler muchísimo. Entonces es mejor hacerlo con la rodilla en extensión y vamos a ver cuánto se mueve la rótula. Lo normal es que se mueva un cuarto de su distancia medio lateral, es decir, si una rótula normalmente mide 4 o 5 centímetros de ancho, idealmente que se debe mover 1 a 1,25 centímetros de lado a lado, ¿ya? Y lo otro es la aprensión, es decir, el miedo que puede sentir el paciente ante la movilización hacia lateral de la rótula. También ver signos sugerentes de infección, por ejemplo, fiebre, derrame, incapacidad funcional total. ¿Qué quiere decir esto? 1, el paciente no puede caminar. 2, el paciente no puede hacer flexo-extensión de rodilla de manera activa. Y 3, el paciente no puede hacer movimientos de flexo-extensión de manera pasiva. Es decir, paciente acostado, relajado en la camilla. Yo trato de mover la rodilla, el paciente no puede porque le duele mucho. Eso es una incapacidad funcional total. Repito, el paciente no puede caminar, el paciente no puede hacer flexotensión activa y el paciente no puede hacer flexotensión pasiva. Y además, obviamente, en la artritis séptica rara vez hay signos de trauma, o sea, perdón, hay antecedentes de trauma. Dentro de los exámenes complementarios, importante acordarnos de las radiografías. Las radiografías son de regla, ¿ok? Todo paciente con dolor de rodilla tiene que tomarse una radiografía. Obviamente, si la situación no lo permite, podemos saltarla, pero hoy día es un examen que está ampliamente disponible, es un examen de bajo costo
y que entrega resultados rápidos. Entonces, desde mi punto de vista, hoy, año 2024, un dolor de rodilla exige una radiografía de rodilla. Y siempre vamos a pedir la radiografía en tres proyecciones. La rodilla tiene tres huesos, por lo tanto vamos a pedir tres radiografías. Antero-posterior, que es la primera que vemos en la imagen, una lateral, que es la segunda que vemos, y una axial de rótula, que se hace con la rodilla en flexión y se ve la rótula en una visión en el fondo desde inferior hacia superior, evaluando así el espacio articular entre la rótula y el fémur. Estas son las tres proyecciones que hay que pedir y se piden así: radiografía de rodilla, anteroposterior, lateral y axial de rótula. Obviamente derecha, izquierda o bilateral dependiendo de lo que estemos estudiando. La ecografía es un examen que se usó ampliamente en los años 70, 80, 90, pero de nuevo, habiendo pasado ya más de 30 años de eso, hoy día es un examen que se considera de una utilidad bien limitada en la rodilla. La podemos reservar para cuando no tenemos, ¿cómo se llama? Una resonancia magnética o no tenemos otros exámenes disponibles. Eh, Solamente permite ver las estructuras externas de la rodilla. Por ejemplo, ligamentos cruzados, lesiones condrales, lesiones de tipo sinovial, no se van a ver en la ecografía. Entonces yo creo que hoy día no se usa muy poco. Se puede reservar para controles, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una tendinopatía de la pata de ganso conocida, que está en tratamiento, y yo quiero controlar ese dolor, controlar esa lesión, yo lo puedo hacer con una ecografía porque yo ya hice el diagnóstico inicialmente, pero pedirlo de manera inicial me parece que hoy día no tendría indicación. El TAC o el escáner de rodilla es un examen de utilidad en estudio de disfunción patelofemoral o para caracterizar bien o por ejemplo hacer una reconstrucción 3D en el caso de una fractura de platillos tibiales o cuando estamos planificando ya una cirugía. Sin embargo, yo creo que la complejidad de este examen y la utilidad real se debe reservar al uso de especialistas. No me imagino un médico general o alguien especialista en medicina familiar que esté, ¿no es cierto?, pidiendo un TAC de rodillas con algún objetivo principal. Pudiese ser si ya se asesoró, ya conversó con el colega de la derivación, mira, ya le va a pedir un escáner porque vamos a caracterizar bien este tumor, por ejemplo, y te lo envío con el escáner tomado, está bien. Pero para yo resolver como médico general o médico familiar, me parece que no tendrá utilidad el escáner hoy día. La resonancia nuclear magnética hoy día es el mejor examen disponible de rodilla. Es el gold standard, es contra lo cual se comparan todos los otros nuevos métodos diagnósticos, ya sean desarrollo u otros. Da una buena caracterización de todas las estructuras de la rodilla, tanto menisco, ligamento, hueso, membrana sinovial, cartílago, líquido articular, fractura, o sea, todo. Prácticamente no hay lesión que se le escape a la resonancia. Lo que tiene obviamente el lado negativo es que es más caro y está menos disponible, pero siempre que podamos, pidámosla, incluso antes de una derivación. Es muy bueno cuando llegan con la resonancia ya pedida porque ganamos una oportunidad importante de evaluar la inflamación, sobre todo en el contexto agudo. Vamos a ver un caso clínico. Este es un paciente hombre, 25 años, sano, sin alergia. No toma medicamentos, que jugando fútbol. Hace 2 días atrás juega liga con amigos, ¿no es cierto? Juega de 10, se cree bueno. Y hace 2 días hizo un giro con el pie bloqueado en el piso, solo. No le golpeó un jugador ni nadie. No hubo una actividad defensiva o ofensiva, sino que fue un giro solo. Y sintió un chasquido, un dolor intenso en la rodilla. Se cayó al suelo, no pudo seguir jugando, los compañeros lo tuvieron que asistir para sacar de la cancha. Y se presenta con mucho derrame, dolor, las pruebas de bostezzo, que fueron las que vimos inicialmente, están negativas, y las pruebas patelofemorales también. Pero sí presenta un cajón anterior positivo, es decir, no se siente la resistencia a la traslación anterior de la rodilla, y un test de Lachman también positivo. En este caso, es un paciente, ¿no es cierto?, se trata de una rodilla aguda, donde estamos sospechando lesiones intraarticulares. Nosotros podemos pedir en este caso una radiografía que en el 99,9% de los casos va a salir normal.
En este caso se tomó una resonancia nuclear magnética también, se tomó una radiografía en el contexto ambulatorio, salió normal, y posteriormente el mismo médico general le pidió una radiografía donde se ve aquí en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, una secuencia T2 con en el fémur, en el cóndilo femoral se ve toda esa zona blanca, blanco igual líquido en esta secuencia, entonces ahí hay una zona edematosa del hueso que nos habla de una contusión en el cóndilo femoral externo. Y mucho derrame, todo esto blanco que está aquí atrás de la rótula es líquido sinovial aumentado, ¿no es cierto? Acá también en otro corte se ve lo mismo. Y en este corte se ve el ligamento cruzado anterior totalmente reventado. Hay algunas fibras acá atrás que se ven señaladas por el puntero, otras fibras remanentes acá abajo. Pero aquí al medio debería verse un cordón grueso, negro, que no está. Entonces en este caso se trata de una lesión total, aguda del ligamento cruzado anterior. El manejo en este caso como médico familiar sería, o médico general, ¿no es cierto? Sería poner un inmovilizador de rodilla, desaconsejar la carga, no es estricto esto, pudiese cargar el paciente según tolerancia, el uso de antiinflamatorios no esteroidales, obviamente previo a consulta de alergia o tolerancias, y referir al especialista lo antes posible. En estas lesiones agudas existía antiguamente el concepto de esperar a bajar la inflamación, esperemos que pasen unos días para poder obtener una imagen. Hoy día se sabe que eso no es así. Es más, la rodilla aguda hemartrótica, es decir, una rodilla inflamada, pudiese servirnos para obtener una resonancia de mejor caracterización de ciertas lesiones. Entonces, referir al especialista lo antes posible. ¿Cuáles son las conclusiones que me gustaría que nos quedáramos de esta presentación? Las causas del dolor de rodilla son variadas. Es importante sistematizar tanto la anamnesis como el examen físico para ir descartando un poco las causas. El estudio del dolor de rodilla siempre debe incluir una radiografía de rodilla, como mínimo. No vamos a derivar a un paciente, no vamos a diagnosticar a un paciente, no vamos a tratar a un paciente sin una radiografía. Siempre pedir también radiografía en tres proyecciones. Las rodillas traumáticas se trata con un inmovilizador de rodilla y luego la derivación oportuna. Eh, y le puse ahí un asterisco porque el inmovilizador de rodilla y la derivación tienen que ser más o menos ágiles. Si yo le pongo un inmovilizador de rodilla al paciente y lo acuesto con reposo absoluto durante 3 semanas, lo más probable es que esa rodilla me va a generar rigidez. Entonces, además de la lesión, va a tener un problema asociado. Entonces, se trata de inmovilizar, descargar y derivar de manera prudente y de manera oportuna. Y también lo más importante es preguntar. Ante cualquier duda, yo destaco aquí de nuevo, ahí abajo está mi dirección de Instagram, me pueden agregar y preguntar abiertamente por ese mismo canal cualquier cosa. Yo prefiero 1000 veces, 1000 preguntas que estén de más a un paciente mal derivado y que después nosotros tenemos no uno, sino que 2 o 3 problemas que resolver. Entonces, entre colegas siempre nos vamos a ayudar, la disposición siempre va a estar, así que los invito a seguirme en las redes sociales, yo subo material informativo, tanto para colegas como para pacientes, y a través del mismo canal siéntanse en absoluta confianza de pedirme y preguntarme lo que sea, yo siempre voy a estar dispuesto a ayudar, así que eso, nos vemos, que les vaya bien.